Puede que en algunos momentos, también del año pasado, cuando estuvimos dando los webinars de Nuevo Cosmos, si no me equivoco, y el de estudios universales, cierto que en estudios universales también tratamos un poquito más la mente. Para el que lo quiera ver, son 4 vídeos. En esos vídeos son audio en tipo podcast. También dimos la parte de qué ocurría en esos niveles del subconsciente y las voces del no ser. Pero de todas maneras, voy a aprovechar para hacer una síntesis ahora que seguro que nos viene bien. Bien, quería decir algo. Es cierto que tengo planteado aprovechar que estoy justo recapitulando la recapitulación, haciendo una síntesis eficiente de lo que es recapitular, que forma parte de una de esas herramientas maravillosas, como es el arte del acecho o el arte de ensoñar. Me gustaría que diéramos todas ellas también a lo largo de nuestros webinars Nueva Era, pero por si acaso me lo salto, lo que sea, lo estoy preparando y organizando toda esa información porque siempre la doy de forma gratuita. Me parecen herramientas esenciales en nuestro tiempo, legado de la ancestralidad y accesible a todo el mundo. Por tanto, es algo que me gusta compartir desde la experiencia que yo he tenido con esas herramientas que me parecen básicas y brutales, porque no se me ocurre otro nombre. Son de sencillas y eficientes que son, da vergüenza que el ser humano no disponga de ellas fácilmente. Entonces, atendiendo a que el legado de la ancestralidad nos ha dejado la recapitulación, voy a contaros algo que me está ocurriendo mientras que estoy elaborando un curso gratuito que quiero daros, que voy a subir en la web muy pronto cuando lo termine de digitalizar. Me voy a grabar bonita así, bla, 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 y os lo voy a pasar para que luego lo tengáis siempre disponible así un poquito más por capitulillos de prácticas, ¿de acuerdo? Porque luego siempre os veo metido en el audio tomando nota de todo lo que hemos dicho y me gustaría daroslo un poquito más resuelto, más organizado, lo que es la recapitulación y ahí entrar el arte del acecho y el ensueño, ¿de acuerdo? Bien. Yendo hacia esto, quería hablarte de dos cosas que me han mencionado. Una son las emociones y la otra el ruido mental, ¿verdad? Algo que estaba yo descubriendo ayer, simplemente entrando en Wikipedia y mirando qué pone sobre las emociones, descubriremos que es un sometimiento de la mente sobre el cuerpo. Las emociones no son el campo emocional que nos hemos inventado, es una sodomización que se dice, un sometimiento de la mente sobre el cuerpo. Es una serie de reacciones físicas que se activan por determinados modos de pensar. Esos determinados modos de pensar los hemos aprendido, los hemos creado nosotros mismos a lo largo de nuestra vida cronológica. Pero es un reactivo que me lleva a un cóctel químico muy fuerte, a una serie de reacciones físicas, que puede ser defensiva, huida, aislamiento, llorar, porque son gran cantidad de emociones creadas por la mente colectiva. Ayer mirando en internet solo fui a mirar cuántas emociones hay. Y en una de las fuentes que miré ponía 450 emociones. Y digo, oye, no me imagino yo al gato y al perro diciendo, oye, ¿tú qué emoción estás sintiendo ahora mismo de las 450 que hay cuando me ves? Hay 5 emociones básicas. Las otras 450 son una parafernalia de la mente colectiva. Son una escenificación del psicodrama humano. Y nosotros somos actores inconscientes entrando en ese psicodrama. Hasta aquí, que son las emociones, o una gran farsa humana, o bien son emociones básicas que tienen que ser común a todos y cada uno en el reino de la naturaleza. O todos la tenemos o es una invención del ser humano. Porque las 5 emociones básicas nos permiten reconocernos a todas las especies naturales. Sabemos intuir perfectamente si el animal que tengo enfrente tiene miedo o me quiere dar miedo a mí. Sabemos perfectamente si el animal que tengo enfrente, animal o humano, está triste o no, si tiene asco o no. Al final son 5 emociones, ¿no?
Si no me equivoco leyéndolo ayer y vienen en una película de Disney, que de vez en cuando Disney tiene su ¡wow! ¿No? Es que puntazo de películas, no otras tipo de la moneda, ¿no? Otras que puedes aprender de ellas. Las 5 emociones básicas, y me corregí si me equivoco, son alegría, tristeza, miedo, ira y asco. Y el asco es muy necesario. Un animal sabe si algo no se lo va a comer solo porque el cuerpo le dé ¡uh! Y esa reacción también nos pasa cuando olemos la química de otro ser humano. Y no somos conscientes del olor, ¿eh? Porque todos nos embadurnamos ¿sí? En la leche de Cleopatra para parecer así como eternamente jóvenes y oler a hormonas de cerdo, por cierto, y de eso se compone la química efervescente de las colonias y perfumes, que son hormonas de animales para sacar el instinto interno, lo cual, o sea, manipulación ya está en lo más simple, ¿verdad? Bien, el asco es necesario, el miedo es sano. El miedo que viene por instinto natural es un miedo sano que haces así ¡fu! Y te paras en seco. Y de repente el tiempo se para. El tiempo hace ¡yu! Y tienes una amplia visión del momento que antes no tenías. ¿No ha pasado con un pequeño golpe con el coche, con la moto, o un golpe con algo que de repente hace todo ¡mm! El tiempo se para en ese instante. Eso hace el miedo sano. Amplifica tus niveles de atención. Nada que ver con el miedo psicológico nuestro, ¿no? Miedo, pánico, terror, psicosis, neurosis, nada que ver. Bien, ya tenemos el asco, el miedo, la ira. La ira también es necesaria, porque la ira me permite no huir y no confrontar. La ira me permite hacer "Uf", y sacas por un momento aquello que te ha generado tanta tensión, sueltas tensión. Ahora ya veremos sobre las emociones que no son reales, que son las humanas, que realmente lo que hacen es sostenerse en el tiempo, ¿no? Estoy enfadado. Y, bueno, ¿cuánto te dura el enfado? Que yo, o sea, a ver, un mes. Ostras, tú. O sea, ¿tú sabes el poder de la mente que hace falta para sostener un enfado un mes? O sea, a ver, tú te das un golpe y te dura el momento, ¿no? Luego las consecuencias del golpe también. Pues un golpe emocional debería de darte en el momento y luego, uf, ya está. Es una ola emocional. Bien, ya sabemos que el miedo, ya sabemos que la ira es sana. Y además digo una cosa, la ira es tan sana que deberéis de probarla incluso fingida, para que entendáis que las reacciones instintivas naturales se pueden crear conscientemente. También las emociones mentales humanas. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que tengo malestar dentro y no estoy acostumbrado a canalizar la ira. Estoy acostumbrado a lo mejor a tragármelo, el enfado y hacerme daño dentro. Yo puedo coger, y voy a poneros este ejemplo que es muy interesante. Imaginaros un boxeador. ¿Sabéis lo que le hacen a un boxeador antes de salir al ring, no? Enfadarlo. Y el boxeador que va a salir ahí sabe perfectamente que el que le está enfadando es su entrenador, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el entrenador? Activar la química del cuerpo para que tú, por la ira, y esto es importante, saques un poder extra interno de fuerza. Así que también la ira, como el miedo, saca unos niveles de fuerza de nuestra biología o de nuestra bionatura que no esperábamos. Total, que la ira es interesante. El ejemplo que también os iba a poner de cuando uno se traga mucho las emociones. Entonces yo podría coger y enfadarme a propósito, sacar ira. Sí, puedo recrear en mi mente la escena que me he tenido que tragar. La recreo, me enfado y la concentro. Cuando tú concentras con toda tu gana una de las emociones, llega un momento que trasciendes. No hay manera de sostener la tristeza provocada, concentrada, más de un ratito.
porque tu cuerpo no puede más. La ira tampoco, el miedo tampoco, la alegría tampoco. Y el asco tampoco. Al final el asco, provocándote asco, vomitas. La reacción física es inmediata. Y a mí me ha pasado que teniendo algo tragado dentro, concentrándola y soltándola así, lo que ocurre justo después es que se ven chispitas de colores por todas partes. Y eso lo puede probar cualquiera, no hace falta un talento sobrenatural. Esto es bio natural. Todas esas chispitas de colores, la clarividencia que te llega después, que es brutal. ¿Ves el momento presente con plena claridad cuando se te ha pasado ese estado de ira? Probarlo. A ver, no ahora, ¿eh? Ahora aquí no. O ahí, rojito. ¿Sí? Es muy sano el enfado momentáneo y yo le llamo ira. Bien, la otra que tenemos es la tristeza. La tristeza prolongada, crónica, depresiva del ser humano es ineficiente, ineficaz y universalizada. Resulta que nos parece normal pasar por la tristeza todos los días y muchas veces al día y que la misma tristeza por una misma cosa nos dure mucho tiempo. ¿Por qué? Somos junkies emocionales. Somos junkies emocionales. Nos va el chute de químico aquí, pues. Damos un poquito de ira, tía. Ay, estamos un poco así, somos junkies. Y luego la alegría. La alegría no es mala, pero es aquel que tiene siempre que está alegre y alegrando a todo el mundo con todo ese estrés en el cuerpo para sentirse gracioso. Hay que llevar este, ¿eh? Uy. Entonces, oye, yo al gracioso lo admiro, pero cuando yo tengo ganas de ver un gracioso me voy al teatro. A mí también me cansa aquel que siempre tiene que estar con el high emotion y vamos. Y yo relax, relax. Porque para que tú estés feliz no nos tienes que obligar a todos a ser felices, ¿entiendes? A uno lleva la felicidad a su manera y la alegría también. Hay personas alegres que no sonríen y están alegres, pero no tienen que estar con la cara puesta así. Estamos que nuestras emociones condicionan nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestras reacciones, el cóctel químico que se genera. Entramos en decadencia, en huida y en defensa y en ataque, porque nos ponen nerviosos 450 emociones que tiene el ser humano en el subconsciente colectivo. Y ahora, nuestro primer acto de voluntad, que fue en el primer webinar Nueva Era, que era el arte del acecho, el primer acto de voluntad propia de 2024 que hicimos juntos fue entrar en la mente y convertirla en un palacio, no en el cajón desastre del ego. Y ocurre que ahí descubrimos algo que le ha pasado a Diana. Resulta que cuando yo entro en mi mente, se desencadenan reacciones químicas emocionales que me invaden. Y digo, ya es que verás, el ego está acostumbrado a domesticar el animal salvaje que tú eres a través de la emoción. Doblegarte a sentirte impotente, incapaz, doliente, víctima, agresor. Y son los personajes que el ego se flipa en colores. Ahora soy el agresor, pero el cuerpo está sometido por el químico. Y la conciencia está adormecida por completo porque se vuelve inconsciente y quien habita nuestro templo, nuestra mente y nuestro cuerpo es el ego. Y el ego es una inteligencia artificial, lo llamemos como lo llamemos. O una inteligencia antinatural. Porque yo soy la conciencia y he dicho silencio y resulta que no hay silencio. Entonces tengo un parásito, ¿no? Digo, voy a ir a buscar una cosa y mi mente va por otra. Y tú dices, oye, mente, ¿tú a quién responde? ¿A mí o a qué? Entonces la mente, que es solamente un instrumento biológico para nosotros, como el cuerpo lo es un instrumento para la existencialidad, es el que tiene el poder de creación, a través del cual, perdona,
llevamos a cabo nuestro poder de creación y de manifestación en la mente y de creación a través del cuerpo. Pero el que está utilizando nuestro poderío es el ego. Entonces, el ego no está solo. El ego es él, yo y yo mismo y yo y todos los yoes. Y están todo el día hablando en mi mente. Entonces yo, entonces yo, y entonces yo, entonces yo, entonces yo. Tienen un yoísmo muy fuerte. Si lo queremos dividir en dos partes del ego, tenemos el yo idea y el yo ideal. La idea que tengo de mí y el ideal de mí, que yo es que debería de serlo, porque si no, entonces no voy a ser feliz nunca. Pero es que el yo idea viene del pasado y el yo ideal es un futuro. Y entonces, ¿quién está viviendo el presente? Nadie. En vez de decirle a alguien que, vuelve, vuelve, vuelve aquí, vuelve, vuelve. Vamos, vamos, vuelve a la conversación. Muchas veces está hablando con personas y están en su mente ahí. Escuchar no es pensar. Escuchar es un verbo, pensar es otro. Y si ya se nos da mal hacer uno, no intenta hacer dos a la vez. Ya te prometo que mientras que estás pensando no me estás escuchando. Y si no me estás escuchando, entonces pensando empiezas a interpretar. Cuando empiezas a interpretar, te montas una película de la conversación. Y yo estoy aquí hablando sola, mientras que tú te estás montando una película. Y me encanta tu talento de director de Hollywood, pero eso te enajena del presente. Sí, eso es lo que nos acaba aconteciendo cuando el ego está continuamente mirando la vida desde el filtro del pasado para poder entenderse así. Pensó el ego, me voy a entender a mí, pero ¿tú quién leches eres? ¿Tú qué haces en mi mente? ¿Qué haces diciéndome lo que tengo que hacer todos los días? O sea, para ya. La conquista de la mente y de ese palacio incluye entrar ahí como un guerrero, ¿no? El guerrero de la conciencia. Es una voluntad propia que va al rescate de la conciencia, porque todavía no somos ni conciencia, nos hacemos conscientes. Pero conciencia cuando solo yo habito mi templo. Así que al principio tenemos que ser un guerrero impecable, pero impecable, vamos. Si yo he dicho silencio, silencio. Entonces dice, ¿y los ruidos de la mente? Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en mi casa y no tengo música puesta, ¿no? Y me quedo aquí tranquila. Y estoy escuchando a los pajaritos, mi música. Y digo, bueno, voy a quedarme en silencio en mi habitación. Pero de repente, la vecina se pone a gritarle al marido, que es muy común, por cierto, en mi bloque, no es un ejemplo así, no es un ejemplo random, vamos, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, yo estoy en mi habitación en silencio y de repente la vecina se pone a gritar. No sé cuánto. Bien. Y ahora imagina, pone la televisión a todo volumen. Sí, todavía existe la televisión. Entonces, pone la televisión a todo volumen. El marido enfadado pone la radio porque le quiere molestar. Y además llega la que limpia la casa y empieza a gritarle a los dos porque con tanto ruido ella y no, ni se entera de dónde está la pobre mía limpiando la casa. ¿Queréis para allá? Ahí está el psicodrama del vecindario, ¿no? Yo soy ese ruido. Yo no soy. ¿Yo qué soy? El silencio. Si yo entro en mi habitación, en mi cueva, hasta que la convierto en palacio, es un cajón desastre o puede ser un sótano aterrador. Pero hasta que lo convertimos en un palacio que tenemos que entrar a limpiar aquello de vez en cuando, ¿no? ¿Qué ocurre al principio? Que escucho mucho ruido, pero ese ruido yo no soy. El problema es que me identifico con él y yo empiezo a hablar con yo. Hay que ver que no me puedo quedar callada. ¿Sí? Y la otra voz. Y esta voz. Por favor, cállate ya, que es que no puedo. Cállate. Se calla. Pero es que, ¿veis los dos hablando? ¿Veis dónde están las dos voces? Yo no soy. Yo soy el observador en silencio.
Siempre lo fui. La conciencia siempre fue el que está mudo, sin voz propia. Observador silencioso de las voces del no ser. Y las dos empiezan a hacerse pasar por ti. Una es la buena, la otra es la mala. Una la que ha conseguido que la otra se calle y entonces tú, ya está, ya estoy tranquila. Y ahora la que ha conseguido que la otra se calle empieza a hablarte y te seduce. Te empieza a decir, ahora que estoy tranquila, me puedo poner a pensar en cosas importantes de mi vida. Y ya ha entrado la siguiente voz del no ser. Y ya se ha hecho contigo y tú te lo has creído. ¿Entendemos esto? El espectador de la obra de teatro, yo soy. Hola, yo soy el espectador. No soy ni el director, ni el actor, ni el personaje, ni quien reparte las palomitas. Soy quien está sentada, obligada a ver una película tras de otra. Soy la luz que permite que eso ocurra. Pero también soy la conciencia secuestrada para proyectar películas sin fin. ¿Entendemos? Eso es lo que nos acontece cuando entramos en nuestra propia mente. Que descubrimos que si yo soy el observador, yo no soy el observado. Voy a repetir esta frase que es muy importante. Si yo soy el observador, yo no soy el observado. Esa es la clave principal. He visto el gato de Yao y he visto ahí, no me esperaba un gato. Perdón. Hola, Paulina. Preciosa. Paulina. Bien, entonces volviendo a los ruidos de la mente. En primer lugar, los primeros ruidos son del medioambiental social. Aunque tú creas que todo lo que tú piensas en tu mente te pertenece, porque de alguna forma tu mente piensa en automático, lo cierto es que tu mente le pertenece a la mente colectiva y tú eres una célula de una mente enjambre, es decir, una partícula de un sistema. Palabras importantes. Soy una partícula de un sistema y además de un sistema cerrado en el momento que yo me considero un individuo de la sociedad. Bien, en el momento que soy una partícula, una particular de un sistema cerrado, resulta que yo sepa, jamás se estudia el comportamiento de una partícula, sino del sistema. En nuestras ciencias actuales, nosotros no estudiamos el comportamiento de una partícula, estudiamos el comportamiento del sistema y de la cadena a la que pertenece esa partícula, por ejemplo, una molécula, una constelación familiar, grupal, familiar. La partícula pertenece a un sistema y además está engranada en un conjunto de partículas. Sin irnos a ciencias muy avanzadas, solo voy a decir esto. Eso significa que las condiciones de la partícula dependen del sistema. ¿Entendemos que lo que nos pasa depende del sistema? Y que además me afecta las partículas con las que yo estoy sujeto, constelación familiar, me afectan directamente. Entonces, cuando yo estoy pensando en mi mente, ¿yo estoy pensando en mi mente o mi mente está pensando? Porque mi mente piensa de manera involuntaria e inconsciente, consciente, dormido, despierto, de noche, de día. O sea que mi mente, que forma parte de un sistema, piensa información del sistema. Y entonces por la noche cuando dormimos, caemos en el subconsciente nuestro y del nuestro al colectivo. Igual de día que de noche.
Por tanto, gran cantidad de nuestros pensamientos del día, gran cantidad como el 99,9% de los pensamientos del día, son del colectivo o están influidos por el colectivo. Y yo, como creo que son míos, sufro por lo que pienso. Pero es que el pensamiento ese no es mío, ¿entendéis? Ejemplo, me enfado con alguien y me voy enfadado y pienso cosas horribles del otro. Y después me siento culpable. Primero, me enfado con el otro. Segundo, pienso cosas horribles. Tercero, me siento culpable. Una cadena de acontecimientos, ¿verdad? Esa cadena de acontecimientos empezó por un enfado. El enfado de dos seres humanos que no saben quiénes son ni por qué piensan lo que piensan, que se enfadan el uno con el otro porque defienden que esos pensamientos son suyos. Total, una incoherencia. Es que yo llevo la razón, no, la llevo yo. A ver, ni el pensamiento es tuyo ni es mío. ¿Por qué estamos discutiendo? Es que no tiene sentido. Porque en las matemáticas, si fueran puras, que en las económicas que nosotros somos matemática económica, así se nos trata al ser humano. Pero si funcionáramos por matemáticas puras, cuando dos no son iguales, tienden a equilibrarse. Esa es la tendencia natural. De mecánica cuántica, si queréis, o de mecánica física, incluso en las leyes de la termodinámica, incluso en las leyes de símbolo de más, menos, de las matemáticas más simples del colegio, dicen que todo tiende al equilibrio. Sin embargo, el ser humano demuestra que eso no es el equilibrio. Por tanto, demostramos todos los días que nuestra fe en la cienciología se basa en unas matemáticas que no aplicamos, en unas matemáticas que no son eficientes, y que las matemáticas, tal como en la naturaleza se dan, demuestran que todo tiende al equilibrio, a compartir la energía para que a nadie le falte, al desarrollo evolutivo continuo, y a que si yo llevo más razón que tú, porque estoy más cerca de la verdad, no necesito de un tercero para que me diga quién llevamos de los dos la verdad. La verdad habla por sí sola y el que tiene menos verdad tiende a ascender hacia la verdad del otro, es decir, se fusionan en la misma idea, porque la idea del otro es más veraz que la mía. Esa es la tendencia de las matemáticas de la naturaleza. La tendencia sería que se unifica el pensamiento. Si el pensamiento de uno resulta que es el más eficiente, el resto tiende a transformar su propia forma de pensar, porque la del otro es más eficiente y es más verdad. Sin imposición, sin guerra, sin sometimiento, sin pancartas, sin carteles en la calle y sin tener que estar dando conferencias. Cuando una verdad es evolucionadora, todo tiende hacia la evolución. Y el que se ha desorientado se reordena solo y va hacia la evolución también, desde lo que cada uno es. Sin embargo, en un sistema cerrado, corrupto, medioambiental, artificial, social, humano, todo va a la inversa de lo que es en la naturaleza. Todo tiende a separarse, a la confrontación, a la ineficiencia, a la ineficacia, a la muerte, a la destrucción, a la entropía. También para el que le guste ciencias, entropía. Tendencia al caos y la destrucción. Y en la naturaleza todo tiende a la sintropía. Tendencia al orden y a la evolución.
Solo por matemática podría hacerle un jaque mate a cualquier gurú trascendental. Con matemáticas básicas del colegio, le podría decir a cualquier manipulador masivo de televisión que se está equivocando en lo que dice. Porque se usa el lenguaje para corrompernos, para manipularnos y para engañarnos, para crear gran cantidad de palabras sin contenido. Y eso, ¿sabes lo que hace? Destruye una mente, la vuelve ignorante. La cantidad de información que nos tragamos en los medios de comunicación están hechos solo y exclusivamente para destruir nuestra mente, utilizando la teoría de la información, que también podéis buscar en Wikipedia. La teoría de la información, una teoría básica mirada en Wikipedia para el que se está iniciando en matemáticas, dice exactamente eso. Cada palabra es un símbolo. Y cuando un texto o un comunicado, todo símbolo, no tiene contenido, lo que se comunica pretende la involución, la destrucción o la muerte del que lo escucha, del que lo recibe. Eso está en la teoría de la información que utilizan economistas, gobernantes, sanidad, industria, fábrica, comercio, educación, cultura, medios de comunicación, televisión, cine, radio y libros en nuestra contra, en contra de quien lo lee. O sea, ¿entendemos por qué tenemos la mente como la tenemos? Primero poseída por un egregor y luego destruida porque nuestra sociedad nos prefiere destruidos y manipulables. Y ahora, por último, ¿cómo se destruye una mente? Más allá de por la información y el lenguaje, que podéis verlo en la teoría de información, en la teoría de la energía libre, en la entropía, sintropía y creo que era naglentropía. Todas esas palabras buscadas en Wikipedia, básicas, básicas, solo leyéndolo, te dice cómo nos están destruyendo colectivamente, así tan normal. O sea, lo puedo leer en Wikipedia tan de guay. Bien, ¿cómo se destruye una mente? Fragmentándola. Perfecto. Es exactamente así. Yo le llamo desmembración y luego fragmentación. ¿Cómo nos hemos desmembrado? Porque no utilizamos la mente biológica, perdón, la mente bionatural. Porque si digo lógica, mente lógica, biológica, me estoy basando en la logia. Y la logia es la ideología creada por la cienciología para manipularnos a través de la información y el lenguaje. Dícese etimología. Pero bien, volviendo a que el ser humano, en su verdad originaria natural, dispone de una mente bio-natural, resulta que el colectivo crea para cada individuo una mente diferente. Es decir, que en el nivel más profundo crea otra. Y ahí es donde nos atrapa. Me explico. La mente inferior, donde están los niveles del subconsciente, niveles del ego, voces del no ser, sistemas de creencias, patrones y modelos cognitivos conductuales que me domestican a diario, nuestras identidades, nuestras historias personales y la memoria histórica, colectiva, individual y grupal, todo eso está en una mente que se llama mente inferior. ¿Bien? Todo eso es antinatural para el ser humano. Se llama matrix personal de control. Porque nuestro sistema de creencias es nuestro sistema operativo. Es lo que determina lo que hago, lo que pienso, cómo lo pienso, desde dónde veo el mundo. Los patrones y modelos que yo he aprendido desde la infancia son mi manera de pensar y de actuar.
Todo lo que yo he aprendido a mi alrededor por las neuronas espejo, es decir, por imitación, es lo que yo me dedico a hacer toda mi vida. Y una vez que eso se fija en la infancia, pocas cosas cambian. Cambia poco, pero lo que sí que se acumula mucho, que es memoria, historia, datos, 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 datos. Gran cantidad de datos y de información se acumula en mi mente. Y eso, claro, que genera mucho ruido mental. Muchísimo ruido mental. Esa es la mente inferior. Esa es la mente con la que nos han domesticado a vivir. Pero resulta que la mente superior, que se tiene que llamar superior, porque claro, tengo una inferior, entonces supongo que se llamará superior, pero en realidad nuestra mente bionatural, nuestra mente bionatural dispone primero de una inteligencia natural, ¿no? Que tiene las 5 emociones básicas, que opera con 5 sentidos, no con 9 sentidos, ¿vale? Que tenemos vista, olfato, gusto, oído y tacto, ¿no? ¿Cuáles son los otros 4? Intuición, instinto, empatía e intelecto. Si tengo los 5 primeros sentidos condicionados por mi sistema de creencias, los otros 4 me los he inventado. O sea, yo no accedo nunca ahí. Tengo que hacer películas de algo sobrenatural para poder hablar de que tengo un sexto sentido. Uy, sexto sentido tiene que ser una cosa súper sobrenatural. ¿En serio? Pues hay 9, o sea, el ser humano que tiene 9 es un mesías que viene del cielo a rescatar al ser humano de sus... ¿Entiendes, no? O sea, hemos caído en un inferiorismo muy grande. Ni siquiera pensamos que la empatía sea un sentido. El sentido común es el sentido del ser humano. Y el sentido común significa ser común, ordinario, colectivo, predecible e igual a todos los demás. Ese es el sentido común. Y ese es nuestro sexto sentido como humano social, el sentido común. Yo no he nacido para ser común. Cada uno de nosotros somos una singularidad única, y no me cansaré de decirlo. Somos únicos por Dios, por la Virgen, por God, tampoco, por Satán, menos, por la naturaleza, somos únicos, únicos, todos y cada uno. Sé que para nosotros los gatos son todos iguales hasta que tenemos un gato. Los perros igual, ¿no? Los bebés, bueno, hasta que tengo el mío, ¿no? Y digo, ¡esa! El mío es... El ser humano lo convierte todo en igual hasta que le importa algo. Pero para la naturaleza, cada animalito es único. Cada uno es necesario. Y todo en una perfecta simbiosis crea un ecosistema maravilloso. O, o una bioesfera. Sin embargo, en un sistema de partículas que el humano vive, que es un sistema cerrado, dominador, cerrado, todo tiende a la entropía. La entropía hemos dicho que era el caos, la degeneración y por tanto la muerte. Un concepto que también me gustaría que mirarais, es una de estas cosas que quiero daros luego en ese curso gratuito porque estoy estudiándolo para daroslo con ciencia cierta, o sea, que no sea aquí nada, ay, ay, eso es para elegidos, ¿qué cojones? Eso está hasta en el Wikipedia, o sea, si está en el Wikipedia, entonces es de libre acceso para todo el mundo, ¿vale? Entonces, dice el Wikipedia,
que la entropía, que es para todos necesaria para la degeneración y así dar paso a la construcción o a la creación de nueva vida, es decir, la degradación, hay una forma de anular la degradación. Es que la tendencia a la entropía sea cero. Resulta que nosotros ya hemos estudiado cómo no degenerarnos de esta forma, ni degradarnos, ni enfermarnos, ni morirnos, y está en una teoría básica de ciencia que se estudia en economía. Pero bien, sobre la tendencia que tiene todo hacia la entropía y la capacidad que también tenemos de no tener entropía, de convertirla en cero, daba tres claves fundamentales que os contaré cuando haga ese curso, pero una es muy importante. Y es que la naturaleza, la inteligencia natural, tiende a regular los sistemas y por tanto a las partículas o individuos que están dentro de los sistemas para que su entropía sea la mínima posible y viva el máximo posible en las mejores condiciones, porque la naturaleza es bondadosa. Tiende a ayudar a todos los sistemas y especies a que vivan su máximo siempre y cuando se sientan con la voluntad de ser y existir. Sin embargo, dice esta teoría de la entropía y sintropía, que en un sistema cerrado la naturaleza no puede ayudar al sistema a disminuir la entropía. Un sistema cerrado no permite la entrada de la inteligencia natural para ayudarle a vivir en mejores condiciones. Y el ser humano social vive en un sistema cerrado que no permite que la inteligencia natural le ayude a un desarrollo evolutivo superior. Razón por lo cual, y ya me voy hacia la matriz natural tuvo que atrapar a la Matrix y meterla dentro, porque no permitía el sistema cerrado que entrase en la naturaleza a regular la vida humana. Cerramos y se cerró la mente colectiva con todos dentro. Y la mente colectiva tiene varios rangos. La vida externa, la vida interna y la vida digital, que es otro mundo en el que vivimos. Si no, no podríamos conectarnos ahora. Entonces, como vivimos en tres mundos, en la segunda parte, más cortita que esta, vamos a continuar y para terminar con las actualizaciones 2024, que luego tenemos más cositas en el próximo encuentro sobre valuas y valias, que serán las esenciales, primordiales y magistrales. Vamos a entender qué son valuas y valias para permitirnos desplegar nuestra potencialidad y hacer uso eficiente de nuestra mente, porque tenemos una mente fantástica que está esperando a que la conciencia sea el líder absoluto del templo que somos, dentro y fuera. Entonces nuestro cuerpo-mente está esperando para consolidarse como una triunidad, ¿no? Cuerpo, mente, conciencia, o como también esa triunidad que le hemos llamado unidad, avatar, fractal, como vida propia de la vida misma. Eso nos alinea, gracias en este tiempo a la matriz natural, porque no había manera de llegar al humano social, pero poco a poco esta mente enjambre, ya convertida en un sistema abierto, no le va a quedar otra que actualizarse de conformidad, de forma natural, para todos y cada uno. Por eso no es necesario que vaya dando meetings a millones de personas, sino lo que importa es que el uno despierte. Despertar en conciencia uno vale por miles. Todos somos uno. Y esa es la regla matemática que necesitáis para hoy. Si todos somos uno y yo soy uno, entonces Somos. muy bien.
viviente. Somos. Por tanto, es muy importante. Uno solo, uno no está solo nunca. Uno no, es un somos completo. Uno no, tiene capaz de impactar a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y ya hemos utilizado un poder extraordinario para hacernos daño. Tenemos un poder extraordinario esperando a que te lucemos a favor de la vida sagrada que somos. Y de ahí que estemos haciendo todos estos entrenamientos juntos, todas estas propuestas de actualización y toda esta confrontación con las no eras del no ser, del no fui, del yo no soy, un tú eres. Yo soy uno, todos somos uno y juntos somos invencibles, de verdad.